Buenos días, doctor. Ha habido una dificultad con la asistencia debido pues, a estos temas de salud que se nos cruzan, no necesariamente a nosotros, a veces a nuestros familiares, ¿no? Pero gracias a Dios que todavía gozamos de salud, así que vamos a continuar pues hoy día con el marco legal de la conciliación extrajudicial, ¿no? En conciliación extrajudicial, pues nosotros tenemos que partir de repente de ciertas premisas, ¿no? En primer lugar, tenemos que ubicarnos en que nosotros somos los titulares del conflicto, ¿ok? En este caso, el Poder Judicial se encarga de procesar los conflictos, ¿no? A raíz, pues, de la Revolución Francesa, en la que se privilegia, pues, la separación de poderes como un principio de gobierno, ¿no? Porque hasta antes de la aplicación de este principio, pues esto no se conocía, ¿no? Recién ahí es que Montesquieu acuña este principio con la finalidad de garantizar, pues, al monarca francés su continuidad, ¿no? La continuidad en el conflicto, en la monarquía, ¿no? Entonces, ahí es donde esta continuidad, este principio político, ¿no?, que Montesquieu le ofrece a Luis XVI, era con la finalidad, pues, que él se mantenga en el poder, ¿no? Como monarca, ¿no? Democratizar el poder, dar la posibilidad de que el pueblo también acceda al poder, pero él seguía siendo monarca. Entonces, este principio de la división de poderes es lo que permite, pues, la creación del Poder Judicial, ¿no?, como una parte del Estado, ¿no? Recordemos, pues, que Luis XVI, ¿no?, como monarca, el único que podía decirte qué derechos tienes y también cómo se ejecutaba el incumplimiento de sus obligaciones. Divide, pues, este principio del poder en uno solo a un poder más democrático. Pero el pueblo, pues, lo agarra como bandera, ¿no? El pueblo francés lo agarra como bandera para poder llevar, pues, todas esas aspiraciones de libertad, ¿no?, sociales, políticas. No lo toma para que el monarca pueda continuar, al contrario, lo tomaron como bandera precisamente para derrocar a la monarquía, ¿no? Cosas que pasan en las sociedades, ¿no? Gracias a este gran movimiento en Europa, pues es que se irradia en toda Europa lo que era, pues, la creación del Poder Judicial. ¿Cuál es la misión del Poder Judicial? Resolver los conflictos sociales, ¿no? Esa es su misión, resolver los conflictos sociales. Las normas ya están dadas por el Poder Legislativo. El Poder Judicial se encarga de decirte si estás de acuerdo o no con la ley, ¿no? Pero los titulares de los conflictos somos nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los que estamos llamados a a afrontar, a gestionar nuestros conflictos. Se podría decir, parafraseando esta frase que se ha ya
acuñado, que se ha establecido en nuestra sociedad, en realidad nosotros en materia de conflictos, los ciudadanos estamos en la primera línea, ¿no? ¿Por qué? Nosotros somos los llamados a resolverlo porque somos los titulares del conflicto, ya sea titulares del derecho o titulares de la obligación. El Poder Judicial los procesa, los monopoliza y te da una sentencia. Pero eso no significa que nosotros hayamos perdido la autonomía de nuestra voluntad, ¿no? Simplemente está restringida. Entonces, nuestra autonomía de la voluntad es connatural a nosotros, consustancial, porque a raíz de nuestra naturaleza es que surgen todos los derechos, a raíz de nuestra naturaleza. El derecho es una adecuación de nuestra naturaleza en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no? El derecho recoge las relaciones sociales más importantes para la creación de bienes, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese sentido, pues, el ordenamiento jurídico garantiza nuestra libertad, ¿no? Garantiza que nosotros podamos ser iguales a todos, tener el mismo acceso a todos los derechos. Pero como los bienes son escasos, pues hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para que alcance trabajo para todos, para que alcance una remuneración para todos, ¿no? Para que alcance, pues, salud para todos, ¿no? Tenemos que cumplir ciertos requisitos para acceder a esos bienes, porque los bienes son escasos en toda sociedad, en general, en toda sociedad. Entonces, hay para un número determinado, ¿no?, en la sociedad. Si ahorita todos nosotros no podemos atender nuestra salud, mañana quedamos los 30 millones para ir a atendernos a un centro de salud, indudablemente que no vamos a ser atendidos todos, ¿verdad? Es más o menos, según las estadísticas, cuántos pacientes se atienden diarios, y según eso, pues, entran unos, salen otros, entran unos, salen otros, y así, ¿no? Lo hemos visto ahora, pues, ¿no? Con la pandemia, cómo es que este bien de la salud se ha visto, pues, totalmente colapsado, ¿no? Debido a que el sistema de salud no tiene capacidad para atender a tantos pacientes, ¿no? Y por lo tanto, tiene que haber un orden. Ese orden lo da el ordenamiento jurídico, ¿no? Si no, imagínense, es que los bienes son escasos. Esa es la verdadera razón. Igualmente sucede con el tema de justicia y de seguridad. En la sociedad hay cantidad de conflictos individuales, ¿no? O mejor dicho, interindividuales, ¿no? Entre individuos, entre grupos, ¿no? Con el Estado, particulares con el Estado. O sea, hay una serie de conflictos que requiere de una parte del Estado una total preocupación para atenderlos, ¿no? En otros países, una referencia que tengo es de Inglaterra, porque tengo un amigo allá, el Estado es más rápido en resolver los conflictos, de tal manera que la conciliación extrajudicial, mejor dicho, el trato el tratamiento, la gestión de los conflictos interpersonales no tiene no está institucionalizado, se puede decir, no es tan necesario, ¿no? Puedes hacerlo,
pero ahí el Estado trata de resolver su conflicto. Asume. En su gran totalidad es más eficaz, más eficiente, más liviano. En cambio, en nuestras sociedades latinoamericanas, el aparato del Estado no logra, pues, absorber todos los conflictos sociales. Ese es el principal fundamento para la necesidad de una herramienta como la conciliación extrajudicial, es decir, para permitir que el titular de los conflictos lo resuelva él mismo. Que él mismo resuelva los conflictos con la finalidad de alguna manera, descargar al Poder Judicial. Pero en esencia, somos nosotros los titulares. Ya tenemos una valla, ¿no? Una valla que es el ordenamiento jurídico, la otra es el respetar el derecho de terceros, ¿no? No podemos disponer de los derechos que no son, de los cuales no somos titulares, ni comprometernos a obligaciones de las cuales no somos titulares. No podemos obligarnos por terceros, no podemos tampoco, pues, asumir la defensa de derechos que no son nuestros, ¿no? O reclamar los que no son nuestros. Bueno, la defensa de derechos que no son nuestros por interés. Pero no podemos representar los que no están en cabeza de nosotros, ¿no? Salvo los que son de interés social, ¿no? Interés público, ¿no? Nos hayan dado un poder para poder representarlos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los derechos disponibles. ¿Cuáles son los derechos disponibles? Los derechos disponibles son, pues, aquellos de los cuales nosotros somos titulares. Son oponibles al titular de la obligación, que no afectan el ordenamiento jurídico y que no afectan el derecho de terceros. Por principio, son todos nuestros derechos. Por principio. Pero el Poder Judicial ha avanzado tanto en su procesamiento, en su monopolización, en su gestión, que hay derechos sobre los cuales nosotros no podemos entrar, ¿no? Que requieren de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, no nos podemos poner a nosotros a discutir sobre la repartición de las áreas de un terreno. No podemos ponernos a discutir sobre las áreas porque de repente el terreno es del Estado todavía, ¿verdad? Nosotros ya estamos definiendo linderos cuando el terreno es del Estado. No vamos a poder ejecutar ese acuerdo porque el terreno es del Estado. Claro que la posesión sí podemos discutir, ¿verdad? Pero no los linderos, ¿no? Mucho menos la propiedad, pero sí la posesión, ¿no? La posesión sí la podemos defender. O sea, nadie nos puede expulsar, ¿no? Un privado, mejor dicho, a perturbar la posesión, aunque nosotros no seamos los propietarios, ¿no? Hay una defensa. Salvo que el propietario sí nos puede sacar de esa posesión, porque es el propietario, ¿no? Es el titular y tiene la posesión inmediata y la posesión inmediata. Entonces, la definición de materia conciliable se organiza a través de estas circunstancias, ¿no? Es la materia que el titular del derecho dirige al titular de la obligación, que no transgrede el ordenamiento jurídico y el derecho de terceros. En este contexto, pues, tenemos una serie de materias que ya son conocidas,
y que son sobre las cuales nosotros podemos gestionar. Por supuesto que alrededor de estas materias hay algunas ideas, ¿no? Nuevas, cómo gestionarlas, ¿no? Acá lo que se trata es de, a ver si de repente ustedes logran, ¿no? Gestionar de repente de otra forma, porque lo que se trata es de eso, cómo gestionamos este conflicto. ¿Lo gestionamos de esta forma o cabe la posibilidad de modificar su gestión y mejor hacerlo de otra forma más abreviada, ¿no? En este contexto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Listo? La conciliación extrajudicial por la ley 26872 en el artículo primero se indica su interés nacional, su institucionalización, ¿no? Es decir, que la conciliación extrajudicial sea el mecanismo más usado por las otras instituciones del Estado. Por ejemplo, el sistema de contrataciones utiliza la conciliación extrajudicial, utiliza el arbitraje también. En materia penal se utiliza también el acuerdo reparatorio, no exactamente la ley de conciliación extrajudicial, se utiliza el acuerdo reparatorio, es decir, el contenido de la conciliación extrajudicial con la finalidad de poder llegar a un acuerdo sobre las indemnizaciones, sea del delito que provenga. Pero el contenido de la conciliación extrajudicial, que es la negociación, que es el acuerdo basado en la autonomía de la voluntad, es el que se utiliza, ¿no?, en las otras instituciones del Estado. En materia laboral también se utiliza, en el derecho administrativo también se utiliza un mecanismo de acuerdo con la finalidad de los derechos laborales viabilizarlos, por ejemplo, ¿no? Claro que en derecho laboral se ha avanzado un poco más porque existe a cargo del Ministerio de Justicia un centro piloto de conciliación laboral, en materia laboral, el único que está a cargo de forma gratuita es el Ministerio de Justicia. Entonces tenemos este tipo de conciliaciones, por hecho de acuerdos, ¿no?, que tienen la misma mecánica que se utiliza en la conciliación extrajudicial, que es la negociación, ¿no?
Por supuesto que cuando estamos hablando de conflictos sociales, también se utiliza el contenido de la conciliación extrajudicial, que es la negociación, ¿no? Es decir, la negociación es el contenido de la conciliación extrajudicial que aplica en todos los ámbitos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de institucionalización de la conciliación extrajudicial, estamos mencionando pues que el Estado lo asuma, ¿no? Lo privilegie para resolver los conflictos, ¿no?, sociales en la forma de relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también tenemos que hablar de la preconciliación o de la conciliación preventiva, ¿no? Que en otras palabras viene a ser la negociación en la etapa de latencia del Poder Judicial. Los conflictos sociales, hoy en día, precisamente, lo que hacen es aplicar la negociación en materia de latencia, antes de que el conflicto vaya a manifestarse. Se comienzan a desarrollar ciertos acuerdos sobre diferencias, ¿no? Atender las diferencias en conflictos sociales que son básicamente por razones de la explotación minera, ¿no? Se comienza a tratar estos conflictos. Por ejemplo, se cuestiona por parte de la población el cumplimiento de las exigencias o de las cuestiones técnicas, ¿no?, para garantizar el menor impacto social, ambiental. Entonces, están negociando cómo deben ser esas exigencias de acuerdo a la zona. ¿Qué están haciendo? Están negociando antes que vaya a estallar un probable conflicto. Están aplicando la negociación preventiva o la negociación en periodo de latencia, antes de que el conflicto se manifieste. Porque cuando ya exista esos enfrentamientos que salen en las noticias, pues indudablemente ahí estamos hablando de conflictos manifiestos. Y a veces estos se generan, ya no tanto porque no se resolvieron los cuestionamientos técnicos, por ejemplo, sino porque crearon falsas expectativas. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una conciliación preventiva, que no entra en la conciliación extrajudicial. En la conciliación extrajudicial, ¿qué clase de conflictos entran? Los conflictos manifiestos. Lo que está en periodo de latencia no. Entran los conflictos manifiestos. Hay otra clase de conflictos: conflicto invisible, conflicto permanente, conflicto endémico. El conflicto endémico es un conflicto manifiesto que se repite una y otra vez en forma cíclica, ¿no? Esos conflictos son manifiestos, entran a la conciliación extrajudicial. Conflictos invisibles o inexistentes no entran a la conciliación extrajudicial. ¿Cuáles son ese tipo de conflictos? Los conflictos pues invisibles o inexistentes son aquellos que la persona que sufre, o el sujeto pasivo de esa situación conflictiva, no identifica el hecho como un conflicto. Al contrario, lo asume, ¿no? Por ejemplo,
La persona que de repente llega tarde al trabajo, ¿no? Le dan 5 minutos de tolerancia hasta las 8:05, pero llega a 8:10, ¿no? Llega a 8:10, 5 minutos, bueno, 5 minutos pues tendré que asumir que me descuenten, ¿no? Tendré que asumir que me descuenten, porque realmente responsable soy yo. Yo soy el que llegó tarde y por lo tanto, ¿qué voy a hacer, no? Pero es que tengo un problema. Cada vez que salgo del tráfico ya está inmensamente difícil, imposible de transitar. ¿Qué voy a hacer? Me levanto a las 6 para llegar a las 8, pero el tráfico es imposible. No se puede. ¿Qué tendría que hacer? Ir caminando. No llegaría nunca a subir caminando. Entonces, hay una dificultad respecto al tránsito. Siempre tomo una moto, tomo taxi, igual no llego. No, es difícil. De las 6:30 hasta el tráfico. Entonces, realmente siempre llego tarde debido a esa situación, pero ¿qué voy a hacer? Pues mi culpa, ¿no? Yo llego tarde y asumo el descuento como algo natural, como algo lógico, como algo justo, como algo equitativo. No se da cuenta que está sufriendo una relación de conflicto. Que lo que le está sucediendo es un conflicto y por lo tanto pues se está mellando su situación laboral. Otros trabajadores pueden empezar de otra forma, ¿no? Por ejemplo, ¿desde qué momento empieza mi relación laboral? Desde el momento de mi dependencia, ¿no? Mi relación laboral no empieza a las 8 de la mañana. Mi relación laboral empieza con mi dependencia del empleador. Mientras yo dependa del empleador, que esté bajo sus órdenes, entonces hay una relación de dependencia. ¿Cuál es la orden? La orden es que yo llegue a las 8. Entonces dependo de esa orden. Ya estoy sujeto a la primera orden, ¿no? Llegar a las 8. En ese contexto, yo, desde que salgo para ejercer esa orden, desde ese momento que ejerzo esa orden de dependencia, la asistencia, entonces ya estoy en la relación laboral. Ya entré en dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos razonar? Que mi relación laboral no empieza a las 8, empieza desde que salgo de mi casa. Desde que salgo de mi domicilio, ¿no? Empieza la relación de dependencia. Empieza mi sujeción a un mandato, a una orden del empleador. Pues desde ese momento empieza mi relación de dependencia y por lo tanto, para yo poder llegar temprano o a la hora indicada, el empleador debe de darme también pues las facilidades, ¿no? Las herramientas para poder cumplir esa relación de dependencia. En otras palabras, el transporte. Entonces es obligación pues de la empresa darme pues esas herramientas, ¿no? Para yo poder cumplir con el horario que me exige. Debería pues tener la empresa entonces un transporte personal, hacer su ruta y recoger, ¿no? Es parte, ¿no? De la dependencia de la relación laboral. Entonces, así él puede tenernos a todos a la hora indicada. Es lo que está pasando, como, por ejemplo, con esto del control del trabajo remoto, ¿no? En el Estado y también en el privado. Y es indudable que cuando uno iba al centro laboral, a su disposición están las máquinas, están los instrumentos, las herramientas, ¿no? El empleador te tiene que dar todo eso para que tú puedas desempeñar tu relación laboral. Caso contrario, no vas a poder hacerlo, ¿no?
Porque si yo voy a llevar mis herramientas, mis instrumentos, entonces pues ya estoy invirtiendo, ¿no? Herramientas, instrumentos, ya prácticamente todos somos socios, pues, ¿no? Nos estamos asociando ya, ¿no? Porque yo estoy invirtiendo. Entonces, si estoy invirtiendo, ya somos socios, ¿no? Por el mínimo que sea, por el mínimo, ¿no? Ahora con esto del internet, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo mi internet para ejercer un servicio, entonces ya somos socios, ¿no? Ya nos estamos asociando, ¿no? Porque se supone que esta herramienta no tiene que dar como empleador. Igual es también con el Estado, ¿no? El Estado también pues tiene que darle pues los recursos al trabajador para que pueda ejercer el trabajo, ¿no? Los que hacen trabajo remoto y necesitan de elaborar pues documentación, tienen que darse después las máquinas, ¿no? La máquina, para que pueda ejercer, ¿no? Es por eso que se habla de la laptop para los docentes, ¿no? Se tendría que dar la laptop para los docentes para que puedan ejercer esta función de la virtualidad, ¿no? Porque si no, ¿cómo ejercerían su trabajo si es que no están si es que no están sujetos? ¿Sí? No, si todavía no, pero disculpen. Pero si todavía no están vacunando ese dato. Bueno, güey, pero no es edad, aquí se mentira. Ya. Bien, entonces estamos pues en esa lógica, ¿no? De la negociación preventiva, ¿no? De la negociación preventiva, de los conflictos inexistentes. En este caso, pues los conflictos son inexistentes, pero cuando uno ya toma conciencia de repente de que en realidad esas diferencias, ¿no? Con las que nosotros vivíamos una relación de normalidad laboral, podríamos decir, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que en realidad esa diferencia, esas situaciones en realidad constituyen una desventaja para mí. Habían sido una desventaja, ¿no? Ahí me doy cuenta que esa situación de que yo esté correteando para poder llegar a las 8, en realidad yo estaba viviendo una situación de desventaja. No lo percibía de otra forma, ¿verdad? Yo lo percibía más bien como una situación normal, natural. Cuando llego a percibirlo como una situación de desventaja, a razonarlo y a pensarlo, entonces digo, caramba. Entonces, yo estaba con los ojos cerrados, no me había dado cuenta de esta situación. Entonces comienzo a consultar con uno, y ¿será así? ¿Será así? ¿Será que nosotros realmente la relación laboral empieza desde que yo salgo de la casa, porque ya estoy en la relación de dependencia? ¿Será así? Consulto con otro, me asesoro, ¿no? Y entonces se produce lo que se llama la alianza, ¿no? La alianza con otras personas, ¿no? Unos me dirán que sí, otros me dirán que no. Lo más probable es que yo haga alianza con aquellos que dan conformidad a mi criterio. Aquellos que dan conformidad con mi criterio, ¿no? Constituyen mi alianza, ¿no? Porque encuentro conformidad. Y entonces lo expongo al empleador. Y de repente el empleador me dice, no es así. Entonces
pero yo estoy convencido que sí. En consecuencia, comienzo ya a buscar otros recursos, ¿no? Ya me armo, ¿no? Me armo de recursos, ¿no? De herramientas para poder lograr mi propósito. Y poder presentar de repente una acción judicial. Podré presentar en todo caso un proyecto, me puedo aliar a un sindicato para protegerme. El sindicato puede utilizar un proyecto de repente de ley. Entonces comenzamos pues, ¿qué está pasando? El conflicto está escalando, ¿verdad? El conflicto está escalando. En ese momento estábamos en el primer peldaño, ahora ya estamos en el tercero. El conflicto está escalando hasta que se hace de repente ya mucho más conocido. Pero desde que yo advertí que mi situación normal, mis diferencias, no eran naturales, sino que más bien mis diferencias constituían más bien mis desventajas, entonces a partir de ese momento estoy tomando conciencia de que mis diferencias constituyen mis desventajas y estas, por tanto, ¿no?, me llevan a percibir que en realidad sí estoy atendiendo una situación conflictiva. Y no era un conflicto invisible, era un conflicto invisible para mí, pero hasta que comencé a razonarlo, percibí que realmente estaba viviendo una situación de desventaja. Entonces, ahí tenemos ya la estructura de la relación de conflicto. Antes que yo tome conciencia, es una situación de latencia, periodo de latencia, un conflicto aparentemente que no existe. Cuando tomo conciencia de que mi diferencia constituye mis desventajas, el conflicto se manifiesta. Y lo primero que pasa es que uno busca alianza, luego se provee de herramientas. En la medida que la contraparte acepte o no acepte nuestra posición, nuestro interés. En caso contrario, va a seguir escalando hasta que puede llegar a un momento de violencia o acuerdo, ¿verdad? Violencia o acuerdo. Cuando se produce el acuerdo, entonces ya el conflicto lógicamente desescala, se comienza a desescalar. Cuando se produce la violencia, también el conflicto desescala. Se produce la violencia, pasa el conato y comienza a desescalar el conflicto. Como lo vimos en la televisión, lo hemos visto pues, ¿no? Cómo desalojaron primero había un momento de tensión, era el punto más tenso de la relación de conflicto. Todos habían invadido el Loma de Corrientes y cada vez se incrementaba más. La policía daba vueltas y estaba pues un expectante, ¿no?, la situación. Estaba en una situación de violencia. Hasta que se dio la situación ya de violencia efectiva, pasó todo eso y entonces comenzó a desescalar el conflicto y desescaló primero el lenguaje. Desescala el lenguaje. Después comienza a desescalar ya otros aspectos del conflicto, como son ya las posiciones. Hasta que por último ya los intereses también desescalan, ¿no? Y entonces todo comienza a la normalidad, entre comillas, pues, ¿no?, lo que puede ser la normalidad. Entonces, la conciliación extrajudicial solo funciona cuando hay un conflicto. Mientras no haya un conflicto, no tiene razón de ser, ¿no? Bueno, la negociación en general, ¿no?, ante un conflicto. Mientras no exista un conflicto, entonces la negociación no tiene razón de ser. En este caso, en la conciliación extrajudicial aplicamos la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos.
Si no hay conflictos, no tiene razón de ser la conciliación extrajudicial. ¿Sí? Por lo tanto, en la solicitud conjunta también tiene que evidenciarse una situación conflictiva. Acudimos al centro de conciliación a solicitar audiencia de conciliación conjunta con la finalidad de llegar a un acuerdo voluntario sobre la fecha en que el inquilino fulano de tal va a desocupa el inmueble que le di en alquiler. Nada más. Claro que ellos ya tienen un preacuerdo, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Me voy a ir en 60 días. ¿No? Ya está bien, te voy a dar plazo de 60 días. Ok. Pero me pago, te pago adelantado ahorita mismo. Págame antes de entrar al centro. Ya, te voy a pagar de una vez. Toma, acá te mandas y me recibo. Ya vamos a hacer el acuerdo. Así es. Tenemos que cumplir precisamente, ¿no? Ellos ya negociaron, lo que necesitan es el acto. Pero ya se produjo la negociación. Pero nosotros tenemos que plasmar en la solicitud conjunta, evidenciar que existe un conflicto. ¿Sí? Muy bien, la conciliación propicia una cultura de paz. Indudablemente que esa es la aspiración. Porque lo que buscamos es precisamente resolver conflictos. Y eso, indudablemente, la contrapartida, el otro lado de la moneda, en un lado están los conflictos, y en otro lado que estaría esa cultura de paz. Para eso se vale de ciertos principios, que son principios ya desarrollados en otras normas, ¿no? En otros documentos normativos, ¿no? La equidad, la veracidad, la buena fe. Es importante entender que la equidad es prácticamente la primera palabra, ¿no? El primer vocablo que encierra el sentido de lo justo. ¿No? Después ya vienen los otros términos, la justicia distributiva, justicia comunitaria. Ya vienen otros términos, pero la equidad es la palabra más amplia con contenido de sentido de justicia. La equidad por eso se entiende como la justicia aplicada al caso concreto. La equidad es la justicia de la cotidianeidad, ¿no? La justicia de todos los días, por equidad, voluntaria. Hay equidad, por ejemplo, si yo acuerdo con mi esposa ir a visitar a mis padres en Navidad, este año, pero también el otro año la pasamos en la casa de sus padres. Sus padres viven en Huaraz, sus padres ya viven en Arequipa. Entonces, una Navidad con mis padres, una Navidad con sus padres. Hay un sentido de justicia, de igualdad, de equivalencia, de equidad. Equidad viene de equivalencia. ¿Ok? Entonces, hay un sentido de justicia en esto y es voluntaria. No es la justicia aplicada con rigor, no es la justicia aplicada o que tenga un soporte normativo. No, es una justicia que tiene su sustento, en primer lugar, en la voluntad de las partes y en segundo lugar, por la equivalencia de las cosas. Por la equivalencia. Si a un hijo yo le doy, por ejemplo, 100 soles de pensión, a los dos también tengo que darle por lo menos 100 soles de pensión, ¿no? O sea, igual, ¿no? Por equidad.
Es un sentido de justicia aplicada a situaciones razonables. Si yo en el juzgado se le da el uso de la palabra al demandante, por equidad, también al demandado, por equidad, ¿no? Por sentido de justicia. No hay una norma, pero hay un criterio que surge de la naturaleza de las cosas. Entonces, la equidad es el verbo que nos remite a esa justicia voluntaria. A esa equivalencia. A esa equivalencia que precisamente nos permite mantener la igualdad, ¿no? La veracidad, la buena fe en materia de conciliación, lo que nos está diciendo, pues es creer en conciliación, creer en la otra parte. Pero bueno, en fin, este temita lo vamos a desarrollar más adelante. Digamos, bueno, con más bien el autonomía de la voluntad, ¿no? La autonomía de la voluntad no es otra cosa que la libertad de nuestra voluntad. La autonomía de nuestra voluntad no es otra cosa que un elemento natural en todo ser humano, manifestarlo. Considerando pues que nuestra naturaleza humana tiene cuatro ámbitos, cuatro aspectos, ¿no? El aspecto interno psicológico, el aspecto relacional y el aspecto comunicacional, ¿no? Bueno, el aspecto somático, el aspecto psicológico, ¿no? Ya nos imaginamos a qué nos referimos, ¿no? El aspecto relacional es porque el ser humano pues no es un ermitaño, siempre está en relaciones con otros semejantes. En primer lugar, entra en relaciones con sus padres, después con sus hermanos, después con los amigos del colegio y después pues con toda la sociedad. El aspecto relacional, ¿no? Es lo que genera la sociedad. Es un ámbito del ser humano natural. Y el aspecto comunicacional es otro ámbito de la persona humana, natural también, ¿no? La comunicación. Somos nosotros entes comunicantes. Y por lo tanto, entonces somos seres racionales que tenemos un soma, una vida interna, que nos relacionamos y nos comunicamos. Esas son todas las dimensiones del ser humano, que son importantes, porque son naturales. A partir de ahí es que surge todo el ordenamiento jurídico. Todo el ordenamiento jurídico deriva de este aspecto del ser humano. Porque todo el ordenamiento jurídico lo que busca es que el ser humano desarrolle de manera íntegra esos aspectos de su humanidad, de su naturaleza humana. Su racionalidad, la protección a su pensamiento, la protección al cuerpo, a su intimidad, la protección a su psicología, a su vida interna, que es parte de su intimidad, la protección a su voluntad, que es el aspecto, ¿no?, relacional y comunicacional. Entonces, recuerden pues que nosotros cada vez que nos comunicamos oralmente, en cada expresión cada expresión de una persona es el resumen de todas sus experiencias ganadas a lo largo de años de vida.
representa, es el resumen y representa la serie de ideas que ha ido tomando a lo largo de toda su vida. Entonces, ideas, experiencias, todo se traduce en palabras muy cortas en relación a la vastedad de los encuentros que ha tenido con otras personas de las cuales ha aprendido y por lo tanto lo viene a resumir. Entonces, cuando uno se comunica, no solamente se comunica con Juan Pérez, sino se comunica con todos aquellos que conversaron con él en algún momento. Entonces, pues, esa autonomía de la voluntad es ese aspecto del ser humano. Eso privilegia la conciliación extrajudicial, porque eso nos indica que la conciliación extrajudicial tiene una vocación de permanencia en nuestra sociedad, de repente con mayor potencia que la del Poder Judicial, que es ahorita el poder que está colapsando, y ahora más todavía con la pandemia, ¿no? Porque se ha visto restringido en su desempeño. Somos más de 50.000 conciliadores, que creo que si trabajamos este aspecto de la autonomía y la voluntad, si trabajamos la voluntad de las personas de manera justa, equitativa, veraz, neutral, legal, entonces indudablemente podemos lograr todos juntos un cambio, ¿no? Un cambio modesto, pero contribución a la paz social o a la cultura de paz. Entonces, la conciliación extrajudicial tiene pues que surgir de la voluntad de las partes. Por eso es lógico decir que los conciliadores somos facilitadores de la comunicación. Es decir, nosotros permitimos que ellos se informen con la comunicación. Permitimos que, o mejor dicho, fomentamos el empoderamiento, que el solicitante adquiera la información que quiere decir el invitado. El invitado adquiera la información que dice el solicitante, la información, ¿no? Y para eso nosotros trabajamos, facilitamos que ellos se comuniquen, quitando los aspectos subjetivos, ¿no? Liberando las confrontaciones, evitando las palabras confrontativas, ¿no? Para que solo se queden con el sentido del interés, con la información concreta. Y entonces así puedan ellos tomar decisiones informadas. El uno empodera al otro. Recuerden que tenemos la facultad nosotros de hacer una propuesta de conciliación no obligatoria, ¿verdad? Pero este amparo legal se utiliza como último recurso. Después que hemos agotado todas las formas de poder negociar, ya pues con la finalidad de contribuir a esa cultura de paz, la ley nos faculta hacer una propuesta de conciliación no obligatoria. Es a modo de sugerencia. ¿Por qué no puede ser obligatoria? Porque acá lo que tiene es la autonomía y la voluntad. Tiene que pasar por el filtro de la voluntad. ¿Ok? Yo lo sugiero, ya ustedes se encargan de o lo toman o lo dejan. Bien, a ver, no sé. Bien, ¿qué comentario les merece lo que estamos exponiendo? No sé, a ver, ¿qué opinan ustedes sobre el comentario que pueda merecer lo que estamos exponiendo? ¿No? De manera todavía estamos en esta partecita del inicio de la ley de conciliación, el aspecto más importante. No sé, algún comentario
que merezcan ustedes de repente considerar. Está claro, doctor Ostaín, estamos siguiendo su tema. Bueno, está bien. Entonces, si hay algún comentario, me avisan nomás, me interrumpen nomás con la finalidad de poder saber si estamos de repente gestionando o generando alguna inquietud. Vamos a seguir compartiendo entonces el GPT. Bien, entonces es indudablemente importantísimo resguardar, proteger la autonomía de la voluntad, la voluntad surgida de las personas. Es por eso que nosotros podemos hacer una propuesta, pero no es obligatorio. Es por eso que el procedimiento conciliatorio se nutre, en todo caso, se construye con las técnicas de negociación, que son las preguntas. Pero también está constituido por la regla del acto jurídico. Es por eso que el procedimiento conciliatorio, pues, es el camino, los pasos que se dan para construir actos jurídicos. Porque el acto jurídico, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, el acto jurídico es un libro del Código Civil, claro que sí, pero que se encarga de alguna manera normar lo que es la voluntad de las personas. La voluntad está normada, está regulada por el ordenamiento jurídico. Entonces, esta voluntad que está regulada por el ordenamiento jurídico, no se exige pues que, en primer lugar, esa voluntad, para que pueda crear actos jurídicos, para que esa voluntad pueda tener reconocimiento normativo, reconocimiento legal, para que pueda tener efectos en el ordenamiento jurídico, esa voluntad tiene que surgir ¿de quién? Del titular del derecho. La voluntad tiene que surgir del titular del derecho y tiene que buscarse conformidad con el titular de la obligación y no otro. Para que la voluntad pueda tener efectos jurídicos. Además, esa voluntad que manifiesta la persona, el sujeto de derecho, o persona natural o jurídica, el sujeto de derecho, esa voluntad tiene que dirigirse sobre qué, hacia qué, hacia el titular de la obligación, pero sobre qué, sobre un objeto que sea materialmente posible, ¿no? Materialmente posible en el sentido pues que es un objeto que pueda pues evidenciarse en el mundo real. Puede ser evidenciarse porque se trata de una cosa, por ejemplo, entregar dinero, es una cosa, el dinero es una cosa que se ve, tangible. O también un derecho.
¿no? Un derecho. Entonces, la autonomía de la voluntad tiene que tener un contenido, ¿no?, materialmente posible y jurídicamente posible. Es decir, que sea admitido por el derecho. Entonces, tenemos ahí dos elementos importantísimos que van a darle contenido a la consideración extrajudicial. Esta voluntad, además, tiene que tener un fin lícito, ¿ok? En el sentido de que no puede, pues, ser un acuerdo para un ilícito, ¿no? Yo no puedo reclamar, solicito lo de consideración para que me devuelva el $1.000.000 que le di, acá está el depósito, el voucher, que le entregué para la compra de drogas, ¿no? Por dar un ejemplo grueso. Ahí viene el tema, ¿no? Es un fin ilícito. Entonces, la causa del motivo de esta transacción es un fin ilícito. Si se evidencia el fin ilícito, no podemos llegar a un acuerdo voluntario. Entonces, en ese sentido, pues, no podríamos llegar, por ejemplo, a un acuerdo de voluntades en materia de contratación del Estado para ambas partes, tanto el gerente general o el secretario general de una entidad con el postor, se pongan de acuerdo para realizar los términos de referencia, o se pongan de acuerdo en un centro de conciliación para elaborar los términos de referencia o las especificaciones técnicas de la siguiente contratación. No puede haber un compromiso. ¿Por qué? Porque ya la ley ha establecido que eso es una función exclusiva del área de logística de la entidad. No cabe entonces un acuerdo sobre ello en materia de contratación. No es posible. No es posible, ¿no? Porque es una función específica del área de logística. Si se llega a un acuerdo, ¿qué está sucediendo? Fin lícito. Está contraviniendo el fin lícito. Está más bien promoviendo un fin ilícito, una causa ilícita. Igual sería con las formalidades. Hay que cumplir las formalidades. Estamos hablando de las formalidades que pueden generarle nulidad al acto si no reviste las formalidades exigidas por la ley con sanción de nulidad. Si la ley nos dice tienes que cumplir estas formalidades y no las cumples, puede ser un acto que materia de confirmarse más adelante. Pero si te dicen tienes que cumplir estas formalidades, caso contrario, si no cumple las formalidades es nulo, entonces automáticamente, si no cumple las formalidades es nulo, ya no hay forma de confirmarlo. Entonces, pues, la autonomía de la voluntad tiene un alcance, pues, muy grande, ¿no? No solo se reduce la voluntad de las partes, sino que esta tiene también que cumplir ciertos requisitos de la norma. Para que esta voluntad manifestada en el acta pueda ser, pues, ejecutable por el ordenamiento jurídico
para que esta autonomía de la voluntad nueva tenga eficacia en el ordenamiento jurídico, para que obligue al juez a que se cumpla la voluntad, para que sea ejecutable en todo caso, tiene que ser cierta, expresa y efectiva. En ese sentido, pues, la naturaleza de la voluntad tiene que arribar a esas tres características que más adelante vamos a desarrollar. La conciliación no constituye acto jurisdiccional. Es decir, que no es apelable. Que no es apelable. ¿Por qué? Porque nosotros somos titulares de los conflictos. Nosotros gestionamos los conflictos. Estamos llamados a gestionarlos directamente porque somos los titulares. Y si llegamos a un acuerdo que ha surgido de nuestra voluntad, entonces pues no tendría razón de apelar. Solo cabrían dos cosas: o no la cumplo o la cuestiono. Ha habido una manifestación de voluntad afectada por el dolo, por el error o por la violencia. Me arrancó esa manifestación de voluntad, me obligó con violencia, una amenaza, ¿no? O un dolo, un error, no se ha redactado bien, no se ha manifestado bien, ¿no? O ha sido con reserva mental, me ha inducido a cometer esta voluntad, ¿no? Me ha inducido, ¿ok? Por dolo, ¿no? Entonces, esta voluntad indudablemente pues que es cuestionable, puede generar la nulidad del acto jurídico. No es una decisión que tenga la coerción, que son las decisiones que tiene el Poder Judicial, la coerción, ¿no? Es decir, la coerción, que es el poder soberano del Estado, contenida en una sentencia judicial, es de obligatorio cumplimiento. De obligatorio cumplimiento. Para que todos respeten, no solo las partes, sino toda la sociedad. Y por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento en sus propios términos. Pero hay que tener en cuenta que esta sentencia judicial puede ser que tenga errores, puede ser que no haya gestionado bien el conflicto entre las partes o el conflicto con el Estado. Entonces, ¿qué demanda? Demanda que las partes tengan la opción de cuestionarla, ¿ok? Y ese es vía recursos impugnatorios, quiere decir dentro del proceso. Tiene que haber un espacio que pueda permitir un segundo examen de la voluntad del Estado a través de una sentencia judicial. En nuestro caso, entonces, ¿en qué momento nosotros filtramos si esa voluntad realmente está conforme? ¿Realmente está gestionando adecuadamente los conflictos? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos lectura de los compromisos. Cuando hacemos lectura de los compromisos, estamos ahí nosotros buscando que la voluntad interna se manifieste conforme a la voluntad externa.
tiene que haber coincidencia entre la voluntad externa y la voluntad interna. Es por eso que nosotros leemos los compromisos. En ese momento estamos buscando la conformidad de la voluntad interna. El Poder Judicial también hace algo parecido. Por eso es que se permite la apelación, los recursos, para que una segunda instancia pueda revisar si realmente ese resultado, la apreciación jurídico-normativa, no solo es conforme a derecho, conforme a las reglas preestablecidas, que es la norma, sino también conforme a los derechos de las partes, a la gestión de las partes, a la gestión del conflicto de las partes. Entonces, en materia normativa, acá viene un tema de conflicto del propio Estado, que se busca la conformidad normativa. Y es algo natural. Tenemos que conducir nuestros conflictos de acuerdo al ordenamiento jurídico, respetando el ordenamiento jurídico. Si se transgrede el ordenamiento jurídico, indudablemente que la gestión de ese conflicto está contra derecho, es nulo, ¿verdad? Pero acá la preocupación en el ordenamiento jurídico es más conformarnos con adecuarlo a la norma. Es decir, el razonamiento pasa porque cuando yo tengo conflicto con otra persona, se debe a que yo estoy pretendiendo algo, estoy pretendiendo que la parte cumpla la obligación que ya está prevista en la norma. ¿Ok? Eso es todo. Cuando nosotros acudimos al Poder Judicial, ¿verdad? Es decir, la norma pues tiene dos partes, ¿no? La parte del supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, por tanto, lo que yo estoy buscando cuando surge un conflicto es que la otra parte actúe de acuerdo a lo previsto en el ordenamiento jurídico y responda a la consecuencia jurídica, ¿no? O sea, yo pretendo realmente consecuencia jurídica de la norma que a mí me da la facultad o el derecho. Entonces, el razonamiento judicial es verificar si realmente el otro está obligado a esa consecuencia jurídica ya establecida en la norma, establecida en el ordenamiento jurídico, o cumpla con la obligación a la que ambas partes se habían sometido o habían acordado en un contrato, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el ordenamiento jurídico lo que busca es eso, que cumpla la contraparte, las consecuencias jurídicas que se le reclaman, se encuentren en la norma o se encuentren en el contrato que hayan celebrado las partes. ¿Ok? Es un poco automático. Eso es lo que realiza el Poder Judicial. Pero esa es una apreciación fría del conflicto social. Es la parte mecánica, la parte fría del derecho, o la parte fría del ordenamiento de los conflictos sociales. Porque si solo razonamos de esa forma, nos estamos olvidando del contenido humano que se pretende proteger. Y que precisamente por falta de apreciación de este contenido humano es que la conciliación extrajudicial tiene mayor prevalencia. Porque en la conciliación extrajudicial sí se respeta este contenido humano. Sí hay la posibilidad de respetar este contenido humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos los titulares de la gestión de los conflictos.
tenemos la oportunidad de humanizar la norma. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, una demandante solicita una pensión de alimentos de por lo menos 1.000 soles, y el invitado le dice, mira, yo solo te puedo dar 700 soles, no te puedo dar 1.000 soles. Es cierto, yo gano 2.000 soles, pero no puedo darte 1.000 soles, porque también tengo que cubrir otras necesidades para asegurar mi permanencia en el trabajo. Entonces, si yo aseguro mi permanencia en el trabajo, te aseguro una pensión del nivel de 700 soles. Eso sí. Y de repente la solicitante dice, mira, en realidad yo ya tengo un presupuesto, pero yo te pediría que me des más tiempo, unos días tal vez, para yo también conversar con mi mamá. Porque ella es la que se encarga de nuestros dos hijos. Ella se queda a cocinar, lavar, planchar y a educar a nuestros hijos. Porque yo tengo que ir a trabajar también. No voy a dejar de trabajar. Entonces, ella me ayuda bastante. Por lo tanto, tengo que conversarlo con ella, porque de la remuneración que yo tengo, de ahí también tengo que mantener a mi mamá, porque no sería justo pues que mi mamá le cocine a mis hijos o a nuestros hijos y ella se vaya a comer a otro sitio, ¿no? Él tiene que alimentarse con lo que yo también ahí se gasta en la casa, o sea, prácticamente ya no son 2 bocas o 3 bocas con la mía, sino 4 bocas las que yo tengo que atender para poder atender a mis hijos, a nuestros hijos. Dame la oportunidad de conversar con ellos y yo en la próxima reunión voy a poder responder, voy a conversar con ellos. El juez podrá decir, ¿qué tiene que ver la mamá? Acá no tiene nada que ver la mamá. En la ley de alimentos, ahí se ve claramente, la pensión se decide sobre las necesidades de uno y las posibilidades económicas del otro. Acá no tiene que ver ningún tercero, el tema de los dos, nada más. En materia de conciliación tenemos otro tema, otro sistema. Porque en el nivel judicial, la norma dice así, no interviene ni un tercero, se evalúa las necesidades del uno, las posibilidades económicas del otro. Y sobre eso yo dicto sentencia, y sobre eso, si no la cumple, entonces la coercio, ¿no? Yo tengo el arma de la coercio, es decir, la posibilidad de exigirle el cumplimiento, ¿no? Porque soy poder judicial, tengo la coercio. Ese acuerdo se va a sostener por la voluntad de las partes. Por eso es que tenemos que confirmar la voluntad, para que sea clara. No podemos, pues, nosotros obligar a nadie. Es voluntario el procedimiento conciliatorio. Y esa voluntad tiene que ser cierta, esa voluntad tiene que ser verdadera, legítima. Para eso tenemos que respetar los criterios. Y para la señora es un criterio válido, legítimo. Entonces, pues, cuando venga a la siguiente reunión y diga, sí, estoy de acuerdo, significa que ya decidió, significa que ya tomó de manera informada una decisión, conversó con su mamá y cuadró seguramente cómo se va a organizar con esos 700 soles. Ya lo conversó. Es un criterio de legitimidad. Así como el ordenamiento jurídico es un criterio de legitimidad, porque es el que nos va a decir, hasta acá no va pues a utilizar tu autonomía y la voluntad. Así también, estos criterios de cada caso también son criterios de legitimidad y nos permiten humanizar la norma jurídica, nos permite darle contenido humano. ¿Ok? Entonces, esa es una gran ventaja de la conciliación extrajudicial, que las partes deciden los términos de la solución.
conforme al ordenamiento jurídico. Entonces, en ese sentido nosotros ya hemos pasado ese filtro y eso nos va a permitir la perdurabilidad del acuerdo. Ya nadie va a patear el tablero, se va a cumplir ese acuerdo. Estamos respetando y adecuando el acuerdo a la autonomía y la voluntad de cada una de las partes. No necesita, pues, en todo caso, ya ningún recurso. En cambio, el Poder Judicial sí necesitaría los recursos, por si acaso, para ver, ¿no?, si es que todo está conforme o no a lo que las partes quieren. Sin embargo, ahora último, el Poder Judicial ya hay unos pronunciamientos de la Corte Superior en el sentido de que se debe escucharlo más a la parte porque también debe el Poder Judicial respetar la gestión de los conflictos. No solamente buscar la conformidad con el ordenamiento jurídico, sino también gestionar los conflictos. O sea, que la sentencia judicial realmente solucione el conflicto. Y para eso debe darle posibilidades que las partes puedan llegar a un acuerdo para resolver su conflicto. O sea, en el Poder Judicial se está dando una mayor apertura a la autonomía de la voluntad. ¿Comprende? Con la finalidad de obtener una sentencia que realmente se cumple y no necesite, pues, de la coerción. Entonces, podemos así llegar a lo que es la conciliación extrajudicial, ¿no? Es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. ¿Okay? Tiene que haber un conflicto para que se promueva la conciliación, por el cual las partes acuden a un centro de conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Consensuada, es decir, que surja de la autonomía de la. En estos momentos, en materia civil, las pretensiones que se contemplan constituye, pues, la conciliación extrajudicial tiene que promoverse de todas maneras en el caso de los temas civiles, si no se puede declarar, pues, improcedente la demanda por causa de manifiesta falta de interés para obrar. Recordemos que como nosotros no somos los titulares, nosotros sí somos los titulares del conflicto, entonces cuando acudimos al Poder Judicial, lo que estamos haciendo es dirigir nuestra pretensión al juez. Para que el juez la gestione y la dirija a la otra parte. Previa evaluación judicial de dos elementos muy importantes: legítimo interés e interés para obrar. El legítimo interés está referido a la titularidad del derecho. ¿Quién tiene legítimo interés? El titular del derecho, o el que tiene el derecho en cabeza, ¿no? Él es el que tiene legítimo interés. Ahora, ¿a qué se refiere el interés para obrar? Se refiere al interés para actuar, ¿no? Para acudir al Poder Judicial. ¿Por qué necesito ir al Poder Judicial? Porque he tratado, ¿no?, de conversar con otra parte, de resolverlo directamente, cara a cara, y no se puede. No se puede llegar a ningún acuerdo. Entonces, con esos argumentos, yo voy al Poder Judicial y digo: señor juez, yo soy el titular, ¿no?, del derecho,
pero el señor, que es el titular de la obligación, no quiere llegar al mismo acuerdo conmigo. Por eso es que acuda al Poder Judicial, dirijo mi pretensión al juez para que el juez se comunique con la otra parte y la otra parte pueda pues contestar, decirnos si va a aceptar, no va a aceptar, va a cumplir o no va a cumplir. Entonces, tengo que agotar primero pues la vía de la conciliación, ¿no? Caso contrario, me voy a ver obligado a primero agotar la vía de la conciliación. Es por eso que la demanda se declara improcedente. Es decir, no puede entrar a proceso, ¿no? No puede entrar a proceso. Antes del proceso, previamente tiene que ingresar, ¿no?, una solicitud de conciliación extrajudicial. Muy bien, vamos a hacer un descanso en estos momentos. A ver, me copian, por favor. Vamos a hacer un descanso, ¿ok?, en estos momentos de unos 15 minutos, ¿ya?, para retornar a las 10 y poder continuar. ¿Les parece? Bien, doctor. Está bien, doctor. Ok, doctor. Bien, doctor. Y ahí ya a las 10 me dan sus comentarios. ¿Ok? Ok, doctor. Gracias. Gracias.